Mis amigos, seguimos aquí en Portafolio Económico, su programa económico de la semana. Susana Fría, no te vimos en la entrada del programa, pero ya estás acá. Gracias a Dios, Basilio. Feliz de estar con todos ustedes y sobre todo con nuestros televidentes acá en su programa Portafolio Económico. Tengo que pedir excusas a nuestros televidentes, ya que estaba haciendo unas diligencias personales que me impidieron poder estar en el primer bloque del programa. Susana, pero esta semana el calor ha estado muy intenso. A veces uno siente que cayó un poco del sol, ¿verdad? Que nos está quemando de manera muy directa. Nuestras recomendaciones en ese sentido también, Basilio, al cuidarse, a no exponerse ante, ¿verdad?, ante el sol en horas de las 11:30 de la mañana hasta las 3 de la tarde, salvo, ¿verdad?, una realidad, una premura. Tratemos de cuidarnos, utilizar ropas frescas, protectores solares, etcétera, etcétera. Hidratarse sobre todo, tomar mucha agua para poder combatir esta realidad, este sol ardente y este gran calor. Que se espera que no dure mucho. Susana, vimos que en esta semana el Ministerio de Trabajo emitía la resolución sobre las pasantías, donde establece que las pasantías no pueden ser definidas como una jornada de trabajo per se. Basilio, o sea, a ti te gusta ponerme la verdad, difícil ponérmela, ¿verdad? Aquí nuestro televidente, Basilio, metiéndome en el medio siempre con estos temas tan candentes relacionados al trabajo. La resolución 8-2023 que establece las pasantías profesionales, Basilio. ¿Cuántas cosas por donde cortarte? La realidad, ¿verdad?, es una normativa. Nosotros no tenemos ley de pasantía todavía. Resolución. Solamente resolución. La resolución, y lo establecido en el Código del Trabajo, en su artículo 225, que establece el tratamiento desde el punto de vista laboral de las pasantías. Pero ¿cuál es el problema que este proyecto de ley de pasantía no haya sido de interés de las cámaras? Porque fíjate que se ha hablado de la oportunidad que generaría el poder tener un vehículo jurídico para regular este mecanismo del trabajo, porque el gran problema que tienen nuestros jóvenes es que cada solicitud de trabajo requiere de una experiencia. Y esto tiene sentido, Susana, porque las empresas lo que están tratando es de optimizar sus recursos económicos al máximo. Y cuando tienes a un trabajador que tiene que agotar un proceso de aprendizaje previo y tiene que pagarle, pues ese trabajador no es atractivo y puede ser un técnico o puede ser un profesional. Entonces, de ahí caigo, ¿verdad?, a la resolución para que entonces la analicemos y como tú sabes hacerlo, ¿verdad?, con esa objetividad, esa realidad, que al final salga una recomendación que pueda contribuir a que, ¿verdad?, las autoridades mismas puedan tomar en cuenta elementos específicos. Es correcto. Mira, Basilio, podemos decir lo siguiente, podemos comenzar con el siguiente punto. La realidad es que la pasantía es una práctica profesional para convertir ese joven, como tú mencionabas, en un candidato atractivo para las empresas. Este joven va a durar en las empresas el tiempo que se acuerde, la cantidad de meses que se acuerde, para poner en práctica los conocimientos, las habilidades desarrolladas en instituciones académicas a nivel superior, liceos o escuelas vocacionales, técnicos vocacionales, y también del Infotep. Valga, ¿verdad?, la cuña acá que se mencione, porque lo menciona la resolución. Entonces, esa es la oportunidad. Las empresas abren sus puertas para que el joven pueda poner en práctica esos conocimientos previamente desarrollados, mediante acuerdos para proteger todos los temas, porque el pasante no es un empleado. Hasta ahí estamos claros. De hecho, el Código de Trabajo no es un empleado, diríamos, en la... no entra a nómina, ¿verdad? No tiene derechos. No tiene cobertura de seguridad social, no es un empleado, es un pasante. Entonces, ¿qué es lo que establece esta resolución?
que las empresas, ¿verdad? Que las empresas tengan claro que es un pasante y que no puedo ponerlo a cubrir no está cubierto por la tesorería de la seguridad social. O sea, que y no está en nómina que tampoco. es un error por el tema del riesgo laboral. Por el tema del riesgo laboral, pero para hablar de riesgo laboral tú tienes que hablarme de empleado y él no es empleado. Esa es la gran diferencia del pasante. Entonces, ¿qué es lo que establece esta resolución? Que el empleador que le abre sus puertas como algo, ¿verdad? Como algo muy, muy bien visto y muy importante, que le abre su puerta a los pasantes, que tenga claro que no es un empleado y que no lo puede utilizar para cubrir puestos vacantes. El accidente de trabajo, en el caso de que un pasante se accidente en el trabajo, ¿lo cubre el Estado o lo cubre la persona? Lo va a cubrir la persona. O sea, lo va a cubrir, desgraciadamente, como tú mencionas, el joven, o lo va a asumir el Estado si va a un hospital, pero no la empresa, porque no es un empleado. Sí. No hay una relación de dependencia porque no hay pago así. Que tiene que revisarse, o sea, porque fíjate, cuando tú expones a una persona, imagínate un joven, un taller, en este caso, imagínate un taller, que tú tienes un muchacho, un taller, puede ser un taller textil, de torno, de carpintería, que tienen de mecánica, equipos, exacto, y evidentemente tú estás en el área de ingeniería, por ejemplo, en el área de construcción. Que tiene riesgo. Tiene riesgo. O sea, es un tema a considerar, o sea, porque justamente son de los diríamos, de las intríngulis que tiene, por ejemplo, este tipo de y por eso se tienen que tomar en consideración, o se tienen que ver, Basilio, definitivamente, porque como tú propones, ¿y si se accidenta? Sí. Producto de la naturaleza de la práctica. Sí. Que ese es el tema, es que es en un proceso de práctica, no de trabajo. Entonces, esta resolución establece que el empleador no puede utilizar el pasante para cubrir licencias, para cubrir vacaciones, para cubrir puestos vacantes en la empresa. Entonces, si lo hace, entonces el empleador va a asumir las consecuencias de una contratación. Que mira, con todo lo que deriva de la misma. Mira un asunto con respecto a eso. Y a veces vemos las resoluciones que se alejan de la práctica y de la realidad, de la realidad per se, porque en las empresas medianas pequeñas, casi siempre ese pasante termina de alguna manera sustituyendo un vacío de un empleado transitorio. O sea, por un tema natural. Y contratado en muchos casos. Y en muchos casos lo dejan permanente. Por ejemplo, no es que en principio él llega para cubrir una licencia, por ejemplo. Él no llega con ese fin, pero el empresario sabe que va a tener un vacío en esa área. Y es un área, diríamos, que no requiere de mucha experiencia, que con la instrucción. Con la instrucción puede desarrollarla. Y fíjate que hay que tener cuidado con el manejo de esta resolución, porque pudiera ser un desincentivo hacia atraer esa pasantía que es tan necesaria para ese cuasi profesional o ese técnico que está buscando oportunidad. Todo eso tiene que revisarse, se tienen que ver, bueno, la resolución está emitida, pero se tienen que ver las partes, porque realmente el empleador, ¿verdad? El empleado, las empresas, las instituciones abren sus puertas a los pasantes por dos realidades. Primeramente, para cumplir con su rol social, ¿verdad? Para resarcir a la sociedad y también para beneficiarse a través de la práctica. Entonces, el empleador lo ve de la siguiente manera: yo le abro la puerta, yo me beneficio, tú adquieres la experiencia y también yo cumplo con mi responsabilidad social. Sí, porque mira que la resolución... Pero mi realidad es que yo tengo una vacante, Pero como lo ve la resolución, mira qué es lo que pasa, Susana, y yo creo que hay que ver, hay que legislar, diríamos, en lo que tiene que ver con la... ¿verdad? Con la elaboración de leyes o con la emisión de resoluciones o normativas. Mira, todas deben de ir apuntando primero a las mejores prácticas, ¿no? Eso es lo primero. Y a incentivar la relación entre las partes, porque si tú me castigas, pues evidentemente no te voy a abrir mis puertas. Y ser objetivo en el fin. Mira qué sucede. Fíjate que un dueño de negocio, por no decir un empresario, un dueño de negocio, porque
tenemos que ver los dos niveles. O sea, tú tienes los empresarios que son, ¿verdad?, lo que sí ya tienen los corporativos, que tienen las condiciones creadas para llevar al pie de la letra, por ejemplo, ese espíritu. Pero del otro lado tú tienes el dueño de negocio, que es diferente. O sea, que este ve el pasante como una oportunidad de agregar valor productivo. O sea, tú lo puedes llamar como tú quieras, que está asumiendo un rol de empleado, pero él sí siempre lo va a ver como una pieza que llega para un valor productivo. ¿Por qué eso? Porque no tiene una ONG. O sea, él no está esperando gente para él inducir personas profesionales simplemente por inducirlo. O sea, cuando él lo recibe, él espera para beneficiarse. Para beneficiarse. Entonces, porque por eso él pone esa máquina en manos de ese inexperto con el riesgo de que le dañe la máquina. O sea, porque esa es la realidad. Entonces, es como, por ejemplo, imagínate que tú tienes un pasante y es en el área, por ejemplo, de transportación y tú le das un guía. Evidentemente tú estás, claro, con el chofer al lado. Pero está corriendo un riesgo. Está corriendo riesgo. Entonces, esto para ilustrarlo de alguna manera, entonces ahí hay que ver la realidad, acoplar estas resoluciones a la realidad y que en la práctica el organismo rector pueda manejar la realidad entre la normativa y la realidad y crear ese puente. Porque si no crea el puente, el empresario lo que va a decir es, bueno, pero si al final del camino yo lo que me voy a buscar un problema con que este pasante pueda entonces demandar un derecho de empleado porque yo le di una tarea que se configura como un empleado, entonces déjame yo no ganarme ese problema y agoto otros turnos. Porque recuerda, Susana, y lo sabes tú más que nadie, que es difícil para una empresa poder tener un pasante sin remunerarlo. O sea, porque hasta por un tema humano. Realmente es imposible. Es imposible. Es imposible. Tú decías hasta por un tema humano, por un tema de traslado, aunque no sea, ¿verdad?, un salario, lo correspondiente a un salario, y él está haciendo alguna de las funciones de un puesto. Tú lo remuneras para que se ayude con el pasaje, con los gastos, con la comida. Y la verdad es que los pasantes para las empresas se convierten como un posible activo desde el punto de vista de recursos humanos, porque mira, lo hizo bien. Yo voy más lejos, Susana. Mira, eso que tú dices es tan cierto. Fíjate que en la mayoría de los negocios, porque insisto, no voy a llamarle empresa, fíjate que no tienen un área, por ejemplo, de almuerzo. Los empleados tienen que comprar la comida. Y mínimamente una comida son 120 pesos en la zona más bajita, ¿verdad? No sé en qué zona 120, de 200 y pico de pesos, Basilio. Es una comida, una bandera, una famosa bandera. Exacto. Es una señora que la vende en una esquina. Lo multiplica por 26, por 23 días. Entonces ya, o sea, que como quiera la remuneración es prácticamente obligatoria. Claro, no lo va a remunerar, pero tiene que remunerarlo. Tiene que remunerarlo. Y evidentemente tú recibes pasante. De hecho, nosotros en la firma donde trabajo recibimos pasantes, pero tú tienes que tener también un personal para poder recibir esos pasantes, para poder instruir a esos pasantes y que medianamente puedan ellos poner en práctica los conocimientos y tú beneficiarte. Y él no está cubriendo determinado puesto. Él quizás está contribuyendo a una o alguna de las funciones de un puesto o de fulana de tal que está de licencia por maternidad, pero él no está en el puesto de fulana de tal de manera íntegra, no cumple esas funciones. Entonces, evidentemente todo esto tiene que revisarse. Yo creo que la relación Ministerio de Trabajo, empresarios, no debe ser una relación para poner las partes en contra, sino para que las partes se beneficien y finalmente, en el caso del pasante, pues el pasante encuentre la oportunidad, la puerta, ya sea del negocio, como tú dices, de la empresa, etcétera, etcétera. Y que valoramos diríamos, las gestiones que ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo, porque si te fijas, hace mucho tiempo que no recibimos ninguna amonestación, ¿verdad?, del organismo rector en materia de trabajo. O sea que hemos ido caminando positivamente, hay que ir caminando positivamente y eso es, ¿verdad?, lo valoramos.
Pero como bien tú dices, hay que seguir haciendo el puente entre uno y otro. Así que nos vamos arriba y regresamos con el próximo segmento del programa.